Muy buenas tardes, vecinos y vecinas. Estamos aquí nuevamente en Moriarty News con nuestras entrevistas para valientes y hoy contamos con la presencia de don Ramón Trujillo. Él es el coordinador general de Izquierda Unida Canaria y con él vamos a establecer una charla sobre los acontecimientos políticos en nuestra tierra. Muy buenas tardes, don Ramón. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes aquí. El placer es nuestro. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo ve usted el panorama electoral actual en Canarias a escasos meses de las elecciones municipales y autonómicas? Bueno, yo lo veo interesante porque los que son responsables de que Canarias esté a la cola en indicadores sociales en el Estado y también en parte de Europa, Canarias tenga el atraso social que está padeciendo, los niveles de corrupción, los niveles de falta de democracia, se debe a los tres grandes partidos que han gobernado Canarias y en ningún otro momento de la historia democrática actual se ha producido un hundimiento de la intención de voto de los tres grandes partidos. Van a tener entre los tres, Coalición Canaria, PP y PSOE, el peor resultado de su historia y eso va a abrir espacios para otras formaciones, ¿no? Para formaciones que no estamos sometidas a la lógica del poder del dinero y yo creo que ese escenario es interesante para Canarias. ¿Y cree usted que el auge de Podemos actualmente ha influido en este baremo, en este descenso de la intención de voto de la Troika, PP, PSOE, Coalición Canaria? Indiscutiblemente sí, pero yo creo que el descenso de esa troika ya venía antes de las elecciones europeas. Hay que recordar que antes de las elecciones europeas la suma de PP y PSOE a escala del Estado, las encuestas les estaban dando del 57% del voto al 60-63%, por ahí, a los dos sumados, luego no llegaron al 50%, siempre les dan más de lo que acaban sacando y ahora les están dando más también aquí en Canarias de lo que van a sacar los tres juntos. Y de hecho en Canarias yo creo que el resultado fue histórico, porque que hubiera un 20% de voto en Canarias a formaciones transformadoras de la izquierda alternativa, eso hay que irse muy para atrás para ver algo parecido. Y Podemos sacó un 10,9% del voto, si mal no recuerdo, e Izquierda Unida obtuvo su mejor resultado histórico en Canarias, un 10,4%. Entonces nosotros con ese resultado estamos contentos porque yo creo que son perspectivas de crecimiento interesantes. Si bien es cierto también una cosa, que una vez que hemos obtenido nuestro mejor resultado histórico, a partir de ese momento se nos han cerrado muchas puertas mediáticas. Paradójicamente, cuando tenemos el mejor resultado, la proyección pública que hace la mayor parte de los medios de comunicación de Izquierda Unida en Canarias se reduce de forma sustancial y empiezan a lanzar mensajes desmovilizadores, como encuestas que se han cocinado para inflar el resultado de PP, PSOE y Coalición y desinflar el nuestro. Y yo creo que la prueba de esto no es que yo lo diga porque lo digo yo, sino que antes de las europeas, por ejemplo, se publicaron encuestas que a nosotros, la Izquierda Unida, nos daba en Canarias un 5,5%. Luego sacamos casi un 10,5%. ¿Y cuál es la conclusión evidente? Pues que las encuestas no estaban tanto buscando reflejar lo que la gente iba a votar, como queriendo condicionar, guiar el voto de la gente y básicamente desmovilizar a los votantes potenciales de Izquierda Unida, que es lo que están intentando hacer en este momento. Sí, vamos a decir que las encuestas, por muy, digamos, elocuentes que sean y por mucho que se lleven a cabo, no son un fiel reflejo, porque evidentemente están quien las hace son medios y entidades que a lo mejor pueden manipularlas, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y en este caso han perjudicado pues, a las fuerzas transformadoras de izquierda porque a ellos no les interesa, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a continuar. Ustedes, Izquierda Unida, recientemente han denunciado ante el Cabildo la poca transparencia que ha habido en la publicación de sus presupuestos para este año. Eso, ¿a qué se debe que el Cabildo no quiera ser transparente realmente con lo que está haciendo con el dinero público en Tenerife, en este caso? Bueno, eso es inevitable, porque muchas de las decisiones que toman, muchos de los gastos que se llevan a cabo, si se debatieran y analizaran públicamente y con personas no solamente que participan de los mismos proyectos, de las mismas opiniones, sino con personas que no compartimos, que estamos en contra de muchas de esas propuestas, pues seguramente mucha gente descubriría que una parte del gasto que se hace no tiene mucho sentido. Por poner un simple ejemplo, a mí me llama mucho la atención una partida que han logrado que se introduzcan los presupuestos del Estado para este año, para Tenerife, que son 70 millones de euros, 71, para el puerto de Granadilla. Eso es una partida de 70 millones de euros que mantiene aproximadamente unos 45 o 50 puestos de trabajo y que va a ser un muelle que, como es sabido por el dictamen pericial que se hizo en su día, se va a construir un muelle en una zona donde hay vientos durante 3 meses al año que impiden cargar y descargar barcos, al final una especie de pelotazo
el cemento, y la realidad es que con esos 70 millones de euros, si se gastara, por ejemplo, en políticas de atención a personas dependientes, en vez de 45 o 50 empleos, se crearían unos 2.200, 2.300 empleos. Si esto se pudiera discutir, yo creo que la gente preferiría que esos 70 millones fueran a crear 2.000 y pico empleos en dependencia que a mantener 45 o 50. Evidentemente que sí. Los presupuestos del el Cabildo de Tenerife, ahora mismo, a través de don Carlos Alonso, pues se vanagloria mucho de hacer proyectos e informes para generar empleo, ¿no? Se lo vemos constantemente en los medios de comunicación, que saltan diciendo planes de empleo, no sé qué y no sé cuánto. Y después la realidad no se plasma eso. No vemos empleo porque Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con mayor índice de paro del país y ni el Cabildo ni ninguna otra entidad genera empleo, ¿no? O sea, parece como si fuese una cortina mediática pues para tratar de ocultar la realidad, ¿no? Está claro, yo creo que las instituciones canarias, por una parte, tienen unos límites que no dependen de las instituciones canarias, porque es verdad que aspectos básicos de la política de empleo dependen del gobierno de Madrid, ¿no? Eso también es cierto, pero luego el margen de juego que ellos tienen no lo usan adecuadamente. Habría un potencial de creación de empleo mucho más grande. A escala de Canarias, podríamos decir, por ejemplo, que en Canarias tenemos descuentos fiscales, como la Reserva de Inversiones de Canarias, que es dinero, es hasta el 90% del impuesto de sociedades sobre los beneficios que se deja de pagar. Y eso lo deja de pagar la Canarias adinerada, la Canarias que más dinero tiene. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo, y es que con el dinero que las arcas públicas han dejado de ingresar con la Reserva de Inversiones, de media cada año, se podrían haber financiado aproximadamente unos 23.000 puestos de trabajo. Entonces, al final hay que poner en la balanza y decir, bueno, ¿qué sentido tiene para Canarias dejar que una parte de los ciudadanos más adinerados no paguen impuestos y que ese dinero se lo queden ellos con el pretexto de reinvertir en sus empresas, etcétera? ¿Qué sentido tiene eso en lugar de recaudarlo por parte del Estado, transferirlo a Canarias y gastarlo, por ejemplo, en empleo en Canarias, en empleo público, en empleo vinculado, por ejemplo, al bienestar, a la dependencia, donde tenemos unos déficits terribles? Es decir, que estamos hablando de necesidades reales, cuando además los propios defensores de la Reserva de Inversiones reconocen que ha provocado la construcción de camas turísticas que el mercado no demandaba, provocando una caída de la rentabilidad, reconocen que ha agravado la desigualdad, que provocó una demanda de construcción de pisos y que contribuyó al boom del ladrillo para especular simplemente, porque podían desgravar impuestos sobre sus beneficios construyendo, en fin, cuando realmente los propios defensores de la Reserva de Inversiones reconocen que ese descuento fiscal tampoco ha beneficiado a Canarias. Sí, porque estamos asistiendo a un marco en Canarias donde vemos que los propios que han llevado a nuestro territorio a esta crisis, a esta situación de crisis galopante, que ha sido el ladrillo, sobre todo el ladrillo, y una buena parte del turismo también, porque el turismo no ha invertido aquí. Sabemos que hay muchísimos más turistas que llegan a nuestra tierra, pero al mismo tiempo vemos reflejado que no se genera el empleo adecuado a ellos, ¿no? Entonces aquí, digamos que este binomio ladrillo-turismo no está a la altura de las circunstancias. Además ha sido el que a Canarias precisamente nos ha llevado a esta situación de crisis, ¿no? Es que además, si miramos los datos del último año, el turismo ha dejado, por último, más dinero que el que había dejado nunca. Pero si comparamos el momento de mayores ingresos que produce el turismo antes de la crisis con el último año, en donde el turismo ha producido más ingresos, lo que ha producido son 50.000 empleos menos. Se han perdido 50.000 empleos menos cuando está entrando algo más de dinero en Canarias que cuando había 50.000 empleos más. Por lo tanto, la gente está trabajando más horas, están haciendo jornadas más largas, han bajado los salarios, y eso evidentemente... con empleos más precarios. Evidentemente, y se ha permitido, porque, por ejemplo, comparando cuántas habitaciones hace una camarera de piso en un hotel en Canarias, porque es un trabajo feminizado, por eso lo digo femenino, con las medias del Estado, en Canarias hacen unas cuantas habitaciones más al día que en el resto del Estado. Si en Canarias se hicieran por camarera de piso las mismas habitaciones que en el resto del Estado, solo con eso se generarían aproximadamente unos 5.000 empleos, solamente con eso. Entonces, vigilar la precariedad, controlar las condiciones laborales, el fraude en la contratación laboral, etcétera, bueno, eso habría que hacerlo en serio. Y luego hay otras medidas que habría que aplicar. Nosotros hemos planteado, igual que algunos sindicatos, que habría que poner una tasa turística que podría recaudar unos 100 millones de euros al año, con finalidad de mejorar la infraestructura turística, mejorar el paisaje, el lugar en el que están los turistas, y crear empleo luego en esas actividades. Y por supuesto siempre se ponen
de garras, ¿no?, cuando hacemos esta propuesta, pero esta propuesta se llevó a cabo en Cataluña y el año en el que se llevó a cabo en Cataluña aumentó el número de turistas y el gasto por turista, al revés de lo que siempre suelen decir desde la patronal turística, que si se aplica una medida de estas características lo que se va a hacer es que vengan menos turistas, etc. Pues en Cataluña se aplicó y aumentó el número de turistas y lo que dejaba cada uno de ellos, con lo cual hay medidas que si se aplican mejoran la vida de los canarios y de las Canarias, el sector, la creación de empleo, los ingresos públicos, y no se aplican simplemente porque los que están ganando mucho tienen mucho poder político y ahora que los políticos decidan en contra del interés general y a favor del interés de unos pocos. Sí, exactamente, porque recientemente el gobierno de Canarias ha planteado una iniciativa en Europa pues para la modificación del REF, ¿no? Y esa modificación del REF, según nosotros hemos estudiado, es más de lo mismo. Viene a ser pues esa persimilidad que tienen las empresas, las grandes empresas que están incluidas ahí en el REF, de no pagar impuestos. Ese fraude fiscal se sigue manteniendo en nuestro territorio a costa de que miles, decenas de miles de familias canarias no tengan ingreso alguno. Es que lo del REF es un tema muy curioso, ¿no? Ahora se va a renovar sin haber hecho una crítica seria, pero esto no lo decimos solo de Izquierda Unida, el Consejo Económico y Social de Canarias lo ha planteado año tras año, ¿no?, que hay que hacer un estudio del efecto real del REF sobre la economía, y no solamente del efecto real, sino de qué habría pasado si esos impuestos se hubieran cobrado y ese dinero se hubiera gastado por parte de la administración, porque la cuestión no es que el REF tenga un efecto positivo, lógicamente, con el coste tan brutal que tiene en recursos económicos, pues algún efecto positivo debe tener, pero lo que habría que ver es si el efecto habría sido más positivo recaudándolo las administraciones y gastándolo. Y la realidad es que, por ejemplo, el informe que encargó la Coalición Canaria a las universidades de Las Palmas y de La Laguna hace una afirmación muy curiosa y dice que el REF actual, que se inicia en los años 90, entra en vigor en los años 90 y a partir de entonces, sobre todo al final de los años 90, empieza a reducirse el nivel de convergencia en renta por habitante entre Canarias y el resto del Estado. Es decir, en lugar de acercarnos la renta de los canarios con la renta del resto de los españoles, en lugar de aumentar nuestra renta para tener una renta igual a la de ellos, nos empezamos a alejar y nuestra renta cada vez está más alejada de la del resto de los españoles. A finales de los 90 los canarios ingresábamos el 97% de lo que ingresaban los españoles de media y ahora estamos ingresando aproximadamente el 85%. Es decir, que en términos relativos nos hemos hecho más pobres. Esto con un coste fiscal enorme, con unas medidas que se suponen que nos aproximaban al resto del Estado, que mejoraban nuestra calidad de vida. Yo creo que hay elementos de crítica que habría que ponerlos encima de la mesa, estudiarlos en serio y darse cuenta que el REF fiscal, sobre todo el REF fiscal, habría que rehacerlo de arriba abajo. Sí, sí, evidentemente, ¿no? Es que Canarias, en comparación con otras comunidades autónomas, no solo de España, sino de Europa, es una comunidad rica, ¿no? Claro. Entonces, no entendemos como una comunidad rica, que tiene un buen sector primario si se cuidara, está a estos niveles de desempleo abismales a los que estamos asistiendo, ¿no? Yo creo que hay un dato que hace que esa pregunta, y lo que implica esa pregunta, sea incontestable. En la Unión Europea hay 270 y pico regiones, que sería como decir que hay como 270 y pico comunidades autónomas en el lenguaje de lo que es la división administrativa de España. Bien, pues hay 150 y tantas que son más pobres que Canarias. Hay 150 regiones en donde la renta por habitante es inferior a la que tenemos en Canarias. Hay 150 regiones más pobres, pero solo hay 2 o 3 con más paro. Este dato es terrible. Yo creo que este dato demuestra que los demás, con menos, lo están haciendo mucho mejor. Y que nosotros, que somos más ricos que 150 regiones, sin embargo tenemos más desempleo que ellos. Yo creo que este es el dato que resume el que aquí se ha ido acumulando un mal hacer muy competitivo, un mal hacer de libro Guinness. Y ese es el gran problema, y además nos están vacilando permanentemente. Cuando uno mira la hemeroteca que se encuentra en 2008 al consejero de empleo del gobierno de Paulino Rivera en aquel entonces, diciendo que en 2013 podría haber pleno empleo en Canarias. Poco más y casi nos encontramos con pleno desempleo. Pero ellos estaban diciendo en 2008, y están las hemerotecas, no, tranquilos que con estas medidas que estamos aplicando, cuando llegue 2013, igual estamos en una situación de pleno empleo. Y ahora uno le escucha al presidente Paulino Rivera decir, bueno, en 2020 llegaremos al 1.000.000 de ocupados, estamos en 700.000 por ahí. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay? Propaganda, declaraciones que no se cumplen, proyectos vacíos, y realmente lo que hay es ausencia completa de propuesta para Canarias. Lo que ya tenemos claro en Canarias es quienes no saben hacer las cosas. Y yo creo que esto es algo que la gente tendría que grabarse a fuego en la mente. Los
que han gobernado Canarias lo han hecho peor que en cualquier otro sitio. En comparación con el resto del Estado, el índice de desarrollo humano en Canarias, estábamos en el puesto 11 en 1980, entre las comunidades autónomas. Ahora hemos retrocedido al puesto 16. Líderes en desempleo, a la cola del Estado en atención a personas dependientes, liderando la insatisfacción con la sanidad pública, liderando la ratio de alumnos por profesor. Es decir, se puede ser el peor en algún indicador, pero no en todos a la vez. Entonces yo creo que nuestro nivel de riqueza no explica y no justifica el nivel de carencias que tenemos en Canarias. Y yo creo que esto hay que ser conscientes. Y nos han gobernado los peores. Y además, los que han permitido niveles de corrupción que son también del libro Guinness. Sí, evidente. Esa pregunta se la quería comentar yo ahora mismo, porque claro, también asistimos en Canarias a uno de los niveles más altos de desahucio a familias que quedan en la calle, pues familias con una sola vivienda, ¿no? Es decir, que ni siquiera se cumple la normativa europea y el gobierno de Canarias, a través de sus empresas públicas, no está haciendo su tarea, porque sabemos que las plataformas antidesahucio y demás movimientos sociales que están en contra de que esto se siga repitiendo constantemente, ¿no? Pues logren su objetivo, ¿no? O sea, Visorcamp, en este caso, no está a la altura y sabemos que este tipo tiene algo que ver la corrupción con todo esto, ¿no? Sí, vamos a ver dos cosas, ¿no? Nosotros como Izquierda Unida, a escala del Estado, hemos propuesto medidas para que se paralizaran todos los desahucios de personas que habían perdido el empleo y que queriendo pagar no podían pagar. Queríamos que se aplicaran medidas para que nadie se fuera de su casa y que el derecho constitucional a la vivienda estuviera por encima del derecho de los bancos a apropiarse de una vivienda o a cobrar la hipoteca, ¿no? Eso es lo que hicimos y no lo hemos conseguido porque los que tienen la fuerza han sido otros. En la comunidad andaluza, nosotros que gobernamos con el PSOE teníamos la Consejería de Vivienda. Paralizamos miles de desahucios en la comunidad andaluza, hicimos una ley que frenaba la posibilidad de echar a la gente de sus casas y el Partido Popular la recurrió al Tribunal Constitucional y han bloqueado la efectividad de esa ley. Pero hemos demostrado que se pueden hacer esas cosas, que cuando se toca el poder de los bancos, incluso la Unión Europea le pegó un tirón de orejas a España, porque quiero decir, hay medidas de mucho calado que las hemos intentado aplicar a pesar de nuestra debilidad relativa, pero que cuando Izquierda Unida puede poner su peso en una acción de gobierno, lo ponemos del lado de la gente y del lado de la gente que están desahuciando en este caso. En Canarias, ¿qué ha pasado? Lo de Canarias es de escándalo. Vamos a ver, la injusticia en el tema de vivienda en Canarias es tan grande que si miramos los desahucios de los primeros 5 años de crisis en Canarias, que fueron algo más de 9.000, tenemos que por cada desahucio que se produjo en Canarias, por cada desahucio había 14 viviendas vacías. En Canarias, las viviendas vacías, si las pusiéramos todas juntas, serían la suma de una ciudad del tamaño de Santa Cruz de Tenerife y de Telde en Las Palmas, en Gran Canaria. Es un inmenso parque de vivienda vacía lo que tenemos en Canarias, absolutamente desaprovechado. Pero mientras echaban a 9.000 personas en los 5 primeros años de la crisis, a 9.000 familias en Canarias de sus casas, y por cada uno de esos 9.000 expulsados había 14 viviendas vacías, se estaba dando otro fenómeno muy curioso. Y es que los propietarios en Canarias, cada uno de más de 50 viviendas, aumentaron un 18%. Y los propietarios en Canarias, cada uno de más de 10 viviendas, de más de 10 inmuebles, aumentaron un 30 y pico %. Es decir, el marco institucional es tan perverso que mientras unos se van a la calle, los que ya tenían acaparadas multitud de viviendas y de inmuebles, multiplicaron el acaparamiento de viviendas, se hicieron mucho más ricos. Mientras unos se iban a la calle, los que ya eran ricos en patrimonio inmobiliario se hacían mucho más ricos. Y entre tanto pues teníamos un parque de vivienda en alquiler social ridículo, 11.000 y pico viviendas, que es la que tiene Canarias, que bueno, es aproximadamente un 1% de la vivienda, la media en Europa está en el 8%. Es decir, si nosotros tuviéramos un parque de vivienda en alquiler social como el que hay de media en los países europeos, en vez de 11.000 viviendas tendríamos 100.000 viviendas. Si tuviéramos 100.000 viviendas en alquiler social, la gente no se habría tenido que ir a la calle, y muchos que no habiéndose tenido que ir a la calle están asfixiados sin poder llegar a fin de mes, pues también habrían tenido un coste razonable de lo que es tener techo. Por lo tanto, aquí lo que estamos pagando son décadas de políticas al servicio del ladrillo, de la especulación, de la corrupción y en contra de la gente, y al final todo esto nos ha reventado de golpe, ¿no? ¿Y usted, don Ramón, cómo entiende por qué esto sucede así? Porque vamos a ver, se puede ser negligente, se puede ser inepto, como sabemos que la mayoría de los partidos políticos que están gobernando en Canarias ahora mismo son una manada de ineptos, pero se puede ser por desconocimiento también. Es decir, yo entiendo que es corrupción, una corrupción legalizada hasta cierto punto, ¿no? Pero al fondo es corrupción,
porque que la gente se quede en la calle, habiendo un parque de viviendas, como usted bien ha expresado, de esa manera, a mí me parece lamentable, ¿no? Es un escándalo, porque además en el fondo ellos son los verdaderos antisistemas, porque el sistema nuestro lo rige una constitución que dice que el derecho a la vivienda es sagrado, ¿no? Y que todos tenemos derecho a techo. Y por lo tanto, cuando no se garantiza el derecho a techo, resulta que los antisistemas son ellos, los gobernantes de Coalición Canaria, del PP, del PSOE, ellos son los antisistemas. El sistema que nos hemos dado y que ellos todos los días se llenan la boca hablando de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho, pues ellos son los primeros a pasárselo por el forro, ¿no? Y claro que tiene que ver con la corrupción todo esto, porque a fin de cuentas estamos hablando de políticos que han estado prisioneros del poder económico, de un poder económico que quería que la vivienda estuviera en propiedad, estimular el crecimiento innecesario del parque de vivienda, que se ahorraran vivienda, que la banca especulara con la vivienda. Y luego, por otra parte, bueno, en torno a las recalificaciones ha habido mucha corrupción municipal, las recalificaciones de terrenos, ¿no? Entonces, estamos hablando del sector del cemento, que aquí se ha sobredimensionado comprando la política, ¿no? Y comprando realmente a los dirigentes políticos, a muchos dirigentes políticos. Y de hecho hay mucha gente que no sabe, porque hay gente que en los tiempos de las vacas gordas, y se les decía, pero mira que tu alcalde es un corrupto, y lo seguían votando. Decían, bueno, pero hay empleo y nos va bien. Y luego lo que no entendía mucha gente es que cuando pagaban la hipoteca a final de mes, estaban pagando todos los meses con dinero de más por culpa de ese corrupto. Porque el corrupto había elevado el precio del suelo había elevado el precio de la casa, y al final la hipoteca la pagabas, todos los meses pagabas una cantidad en función de lo que te había costado la casa. Y el precio de la casa se había inflado precisamente por toda la corrupción que había detrás, ¿no? Recalificando, pagando mordidas, pagando sobornos, y mucha gente que pensaba que la corrupción no les afectaba, les estaba afectando todos los meses en el pago de la hipoteca. Y en esto Canarias es líder. Hay 3 profesores de la Universidad de La Laguna que hicieron un estudio sobre corrupción en los municipios españoles entre 2000 y 2010, y había casos de corrupción en el 8% de los municipios de España, 8%, y en el 39% de los municipios de Canarias. Tenemos 5 veces más corrupción que en el resto del Estado. Esto está tan podrido que la Coalición Canaria tiene la desvergüenza en este momento de que el 54% de sus alcaldes y alcaldesas de Tenerife, perdón, de la isla de Tenerife, están imputados por corrupción. Y en el 72% de los grupos de gobierno municipal en que está Coalición Canaria, en 7 de cada 10 grupos de gobierno municipal en Tenerife en los que está Coalición Canaria, hay alguien imputado por corrupción. Entonces, eso es lo que hay encima de la mesa. Un partido que su candidato a la presidencia del gobierno de Canarias está imputado por corrupción, pero que además, sea o no sea delito lo que ha hecho, debiera de acabar con su carrera política, porque al final lo que ha grabado la policía en las conversaciones que interfirieron, que interceptaron, lo que muestra es un alcalde repartiendo empleos, tratando de enchufar gente. Y ya está, si eso es delito o no es delito, por supuesto que es importante y debe serlo, pero de cualquier manera debería ser el fin de la carrera política de alguien que reparte empleos, compra voluntades, busca simpatías, busca redes clientelares de esa manera. Sí, es que el caso Corredor es muy curioso porque, aparte de estar imputado el señor Clavijo por tantos delitos, porque no es uno solo, son varios, por supuestos delitos, su partido, su grupo político, Coalición Canaria, lo aplaude. O sea, parece como que ellos apuestan por la corrupción. Y lo dicen y lo manifiestan públicamente. Y es lamentable.